La historia que estás a punto de escuchar tiene un denominador común que nadie quiere admitir en voz alta. Cada una de estas venganzas ocurrió porque alguien tuvo suficiente poder para no tener que contenerse, y decidió no contenerse. Eso es todo. No había villanos de película ni genios del mal. Había personas normales, bueno, relativamente normales, con un ego enorme y sin nadie cerca que se atreviera a decirles que estaban exagerando. Y el resultado fue que quemaron ciudades, reescribieron leyes, fundaron imperios y borraron caras de la historia. Todo por no soltar una ofensa que cualquier otra persona habría olvidado en 2 semanas. Mira, yo llevo años leyendo sobre esto y hay algo que me sigue golpeando cada vez. No es la violencia, no es la crueldad, es la calma. La mayoría de estas personas no actuaron en un arrebato. Esperaron, planearon, sonrieron durante la espera y cuando llegó el momento, lo ejecutaron con una frialdad que te hiela la sangre más que cualquier grito. Eso es lo que vamos a ver hoy. 30 historias de venganza real, documentada o casi documentada, que van desde lo absurdo hasta lo directamente perturbador. Algunas te van a dar risa, otras te van a dejar callado, y unas pocas te van a hacer mirar a tu alrededor y pensar en quién en tu vida está sonriendo demasiado tranquilo. Porque el ego humano, cuando no tiene límites, no se detiene solo, nunca. Y la historia lo sabe mejor que nadie. Amigos, si este contenido les engancha tanto como a mí, suscríbanse y dejen su like, de verdad que ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más gente. Empecemos por la más elegante, la más fría, la que más me gusta porque no hubo ni un solo grito, ni una sola amenaza, ni una sola escena dramática, solo un cheque y una firma. Andrés Villanueva Ríos era de esa clase de personas que entran a un lugar y lo llenan sin hacer nada especial. No era escandaloso, no necesitaba serlo. Llevaba décadas construyendo una fortuna en la industria manufacturera, comprando empresas, cerrando tratos, moviéndose por los círculos de gente seria con la naturalidad de alguien que ya no tiene nada que demostrar. Una tarde de martes, Andrés llegó solo al restaurante más exclusivo del centro, el tipo de lugar donde las mesas tienen manteles de lino y los meseros hablan en voz baja como si estuvieran en una biblioteca. Llegó puntual, sin reservación, y el encargado de la entrada lo miró de arriba a abajo con esa expresión que la gente con un poco de poder usa cuando quiere hacer sentir a alguien que no pertenece ahí. Le dijo que sin reservación no había mesa disponible. Punto. Sin disculpas, sin alternativas, sin el mínimo gesto de cortesía que cualquier establecimiento le debe a cualquier persona que cruza su puerta. Andrés no dijo nada. Eso es lo importante. No se enojó, no levantó la voz, no pidió hablar con el gerente. Simplemente asintió, se dio la vuelta y salió a la calle donde el aire olía a gasolina y a lluvia reciente. Y ahí, parado en la acera con los autos pasando a su lado, tomó una decisión que para cualquier otra persona habría sido absurda. Para él era simplemente la siguiente jugada lógica. Esa misma noche llamó a su abogado. Antes de que terminara la semana siguiente, Andrés Villanueva Ríos era el nuevo propietario del edificio entero. No del restaurante, del edificio. Y lo primero que hizo, antes incluso de cambiar los candados, fue enviar una carta al encargado de la entrada informándole que sus servicios ya no eran necesarios. Sin explicación adicional, sin firma irónica. Solo la carta y el silencio que vino después. Lo que me parece más revelador de esta historia no es el dinero. Cualquiera con suficiente dinero puede comprar un edificio. Lo que me parece revelador es que Andrés nunca buscó que el otro hombre lo supiera todo. No quería verle la cara. No necesitaba escucharle pedir disculpas. La satisfacción no estaba en el momento del encuentro. Estaba en el documento firmado. Estaba en el hecho de que ocurrió. Eso es lo que separa la venganza ordinaria de la venganza de alguien que lleva décadas aprendiendo que el poder real no hace ruido.
Hay una historia que hace que la de Andrés parezca casi tierna. Porque Andrés compró un edificio. Lo que hizo el hombre del que te voy a hablar ahora fue desviar un río entero. Literalmente. Con miles de trabajadores, semanas de obra y recursos que habrían financiado una campaña militar completa. ¿Y el motivo? El motivo real fue que el río se había atrevido a arruinarle un momento importante. Así de simple, así de absurdo, así de aterrador. El general Kaveh Moshtagh era el tipo de líder que no distinguía entre los problemas que tienen solución y los que no la tienen. Para él todo tenía solución. Era cuestión de voluntad y de recursos, y él tenía los dos en cantidades que la mayoría de la gente no puede ni imaginar. Llevaba meses organizando una campaña enorme, movilizando tropas, calculando rutas, alineando alianzas. Era la operación más grande de su carrera y todo estaba listo. Todo menos el río Darban, que decidió crecer justo en el momento más inoportuno. Una crecida repentina, barro espeso, corriente fuerte, y en medio de ese caos, uno de sus caballos sagrados, un animal que había viajado con él durante años y que tenía un significado que iba mucho más allá de ser simplemente un caballo, fue arrastrado por la corriente y desapareció. Kaveh lo vio desde la orilla. El agua marrón se lo tragó en segundos y no devolvió nada. Cualquier otro comandante habría registrado aquello como una pérdida de campaña, habría seguido adelante y habría cruzado el río por otro punto. Kaveh no era cualquier otro comandante. Se quedó parado en la orilla durante un rato largo, con el barro llegándole a las botas y el ruido del agua llenando el aire, y en ese silencio tomó una decisión que sus oficiales escucharon con la cara completamente quieta, porque ya sabían que cuando él hablaba con esa calma no había discusión posible. Ordenó detener toda la campaña, no posponer, detener. Y luego ordenó desviar el río Darban. Sus ingenieros tardaron un momento en entender que hablaba en serio. Pero Kaveh hablaba siempre en serio. El objetivo era dividir el caudal en tantos canales que el río quedara reducido a algo que cualquier persona pudiera cruzar sin esfuerzo. La idea no era práctica. No resolvía ningún problema militar real. Era un castigo. Kaveh quería que ese río, que se había atrevido a cobrarse algo suyo, quedara tan débil y tan fragmentado que dejara de ser una fuerza reconocible, que perdiera su identidad como río, que aprendiera su lugar. Los trabajos duraron semanas. La campaña que debía haber empezado en ese período se retrasó. Los aliados esperaron, las condiciones cambiaron. Todo por un río. Y lo más fascinante, lo que a mí me tiene pensando cada vez que recuerdo esta historia, es que los canales se hicieron. El río Darban quedó dividido. Kaveh cruzó por encima de lo que quedaba de él con sus tropas y sus caballos de reemplazo y no miró atrás. Desde su perspectiva, había ganado. El río lo había ofendido y el río había pagado las consecuencias. Que la campaña llegara tarde, que los recursos se hubieran consumido en zanjas en lugar de en soldados. Eso era un detalle secundario. El ego había sido restaurado y eso era lo que importaba. Hay algo en esta historia que me parece más revelador que cualquier otra cosa que haya leído sobre el poder. No es la crueldad lo que asusta, es la lógica interna. Kaveh no estaba loco. Era un hombre perfectamente funcional que había construido una carrera brillante. Pero cuando nadie a tu alrededor puede decirte que no, cuando cada decisión tuya se convierte automáticamente en orden, el cerebro empieza a procesar el mundo de una manera particular. Las cosas que no obedecen se convierten en enemigos. El agua, la naturaleza, el tiempo, todo entra en la misma categoría que los rivales humanos. Y si puedes castigar a un rival, puedes castigar a un río. La lógica es perfecta. El problema es la premisa. Y si crees que Kaveh fue el caso más extremo de esta lista, espera escuchar lo que viene ahora. Un hombre que pasó décadas siendo el más inteligente de cualquier sala en la que entraba,
decidió que su mayor enemigo no merecía ser destruido. Merecía algo peor. Merecía ser borrado. El profesor Emilio Saavedra Pont pasó 30 años construyendo una reputación que era prácticamente una fortaleza. Cátedras, publicaciones, reconocimientos, el tipo de currículum que hace que la gente baje un poco la voz cuando pronuncia tu nombre. Y durante casi todo ese tiempo tuvo un rival, un hombre llamado Rodrigo Castel Muro, que cuestionaba sus teorías en público, que publicaba respuestas a sus trabajos con una precisión que dolía y que ocupaba exactamente el mismo espacio mental que Emilio reservaba para la irritación crónica. No era odio explosivo, era algo más constante, como una piedra pequeña dentro del zapato que llevas años sin poder sacar. Rodrigo murió primero, y ahí es donde empieza la parte que me pone los pelos de punta cada vez que la recuerdo. Emilio ascendió a la dirección de la institución académica más importante de su campo. Desde esa posición empezó a tomar decisiones pequeñas, casi invisibles, sobre qué materiales se conservaban y cuáles no. ¿Qué retratos merecían estar en los archivos oficiales? ¿Qué trabajos se incluían en las colecciones de referencia? Nada escandaloso. Nada que pudiera señalarse con el dedo. Solo una serie de omisiones silenciosas, tomadas por el hombre más poderoso de la sala durante años. El resultado fue que hoy no existe una imagen verificada de Rodrigo Castel Muro en ningún archivo oficial de esa institución. Sus trabajos están dispersos, descontextualizados, sin el peso que tuvieron en vida. Emilio no lo destruyó, lo diluyó. Lo fue haciendo cada vez más borroso, como una fotografía que alguien deja al sol a propósito, hasta que la imagen desapareció sin que nadie pudiera señalar el momento exacto en que ocurrió. No hay prueba directa, nunca la habrá. Pero hay algo que los historiadores llaman ausencia significativa, que es cuando la falta de algo es demasiado consistente para ser accidental. Cada vez que alguien busca a Rodrigo Castel Muro en los registros de esa época, encuentra huecos donde debería haber contenido. Y cada vez que rastrean quién tomó las decisiones sobre esos archivos durante ese periodo, el mismo nombre aparece: Emilio Saavedra Pont. Siempre Emilio. Lo que más me impacta de esta historia no es la maldad, es la paciencia. Emilio no actuó en el dolor inmediato del duelo, ni en la rabia del momento. Esperó a tener el poder necesario. Esperó a que la posición fuera suya. Y entonces, con la calma de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, borró a su rival no de la vida, sino de la memoria. Eso es más definitivo que cualquier otra cosa que puedas hacerle a una persona. Porque los vivos pueden defenderse. Los muertos solo tienen lo que otros deciden conservar de ellos. Si crees que eso fue lo más calculado que vamos a ver hoy, espera. Porque lo que viene ahora no lo hizo un académico con acceso a archivos. Lo hizo un hombre que un día recibió un insulto en una oficina, salió a la calle y respondió fundando una empresa entera. Ferran Ciuró Bassas fabricaba maquinaria industrial. Buena maquinaria, de la que dura décadas y no da problemas. Había construido su empresa desde cero, con las manos literalmente llenas de aceite de motor en los primeros años. Y para cuando llegamos a esta historia, ya era un hombre con recursos serios y un gusto particular por los productos de lujo. Compró un automóvil deportivo de la marca más exclusiva del mercado, uno solo, y empezó a tener un problema recurrente con el sistema de transmisión. No era un problema menor, era algo que afectaba directamente a la experiencia de conducción, el tipo de falla que no debería existir en un vehículo que costaba lo que costaba ese. Ferran pidió una reunión con el responsable técnico de la marca. Le explicó el problema con precisión, con datos, con la mentalidad de ingeniero que tenía desde los 20 años. Y el responsable técnico lo escuchó con esa expresión particular que tienen algunas personas cuando están oyendo, pero no escuchando. Y le respondió que los automóviles de esa categoría estaban diseñados para un tipo específico de conductor, y que quizás el problema no era el vehículo. La insinuación era clara. El problema eras tú. Dedícate a lo tuyo,
y deja los productos finos para quien los sabe apreciar. Ferran salió de esa oficina, cruzó el aparcamiento donde su propio automóvil estaba esperando, lo miró un momento y tomó una decisión. No iba a escribir una carta, no iba a buscar una segunda reunión. Iba a construir su propia marca de automóviles deportivos, directamente competidora, con el mismo público objetivo, con más cilindros si hacía falta. La empresa que fundó Ferran Ciuró Bassas existe todavía. Sus vehículos se venden en los mismos concesionarios de lujo, compiten en los mismos circuitos y aparecen en las mismas revistas que la marca que lo rechazó. Cada vez que alguien compra uno de sus coches, aunque no lo sepa, está comprando el resultado directo de una tarde en que un hombre salió de una reunión sintiéndose pequeño y decidió que eso no iba a quedar así. Hay algo que me parece extraordinario en esta historia comparada con las anteriores. Cabe castigó un río y perdió semanas de campaña. Emilio borró a un rival y ganó silencio. Ferran recibió un desprecio y construyó algo que todavía existe. Es la única venganza de esta lista que produjo algo tangible, algo que puedes tocar, algo que el mundo usa. Y sin embargo, el motor que la impulsó fue exactamente el mismo que el de todas las demás. Una herida que no se pudo ignorar y un ego que decidió que la respuesta tenía que ser proporcional al daño. El problema es que en estos casos la proporcionalidad la define siempre quien tiene más recursos. Y lo que viene después de esto va a demostrarte que los recursos no siempre son dinero ni poder institucional. A veces son tiempo. A veces son años enteros de paciencia construida ladrillo a ladrillo, con un solo objetivo en mente. Hay un hombre en esta historia que pasó 7 años en prisión por algo que no hizo. Y cuando salió, no lloró, no buscó consuelo, no pidió ayuda a nadie. Lo primero que hizo fue abrir una libreta nueva y escribir 3 nombres. Solo 3. Y durante los siguientes 12 años, cada decisión que tomó en su vida tuvo como único propósito real convertir esa libreta en una sentencia ejecutada. Sebastián Fuentes Alcaide era zapatero en un mercado mediano de una ciudad que no tenía nada de especial. Tenía un local pequeño que olía a cuero y a pegamento, una clientela fija y 3 amigos cercanos con los que había crecido desde la infancia. Esos 3 amigos, por razones que mezclaban los celos, una deuda pendiente y una oportunidad que creyeron conveniente, lo denunciaron ante las autoridades acusándolo de colaborar con una red de contrabando que ellos mismos frecuentaban. La denuncia fue suficientemente detallada para parecer creíble. Sebastián no tuvo recursos para una defensa sólida. Entró a prisión con 32 años, dejando atrás el local, la clientela y todo lo que había construido. En la cárcel pasó 2 cosas importantes. La primera es que aprendió a leer con una profundidad que nunca había tenido antes. Libros de leyes, de economía, de contabilidad, cualquier cosa que pusiera en sus manos. La segunda es que heredó, por una cadena de circunstancias que incluyó la muerte de un tío lejano al que casi no conocía, una suma de dinero que nadie esperaba y que llegó justo cuando Sebastián estaba a punto de salir. Salió diferente, no en el sentido dramático de las películas. Salió más tranquilo, más delgado, con los ojos de alguien que ha decidido algo y ya no necesita convencerse más. Lo que hizo con ese dinero y con esos 12 años posteriores es lo que convierte esta historia en algo que no puedo sacudir de mi cabeza. No atacó a nadie directamente. No buscó confrontación. Estudió a cada uno de los 3 con la misma metodología que Emilio usó con los archivos de Rodrigo. Silenciosa, paciente, construida desde adentro hacia afuera. Uno de ellos tenía un negocio de importación con una deuda oculta que nadie conocía. Sebastián la compró a través de un intermediario y esperó el momento correcto para ejecutarla. El negocio colapsó en menos de un año. El segundo había ascendido en política local gracias a conexiones que dependían de cierta reputación. Sebastián tenía documentos que comprometían esa reputación
y los hizo llegar a las personas correctas sin que nadie pudiera rastrear el origen. La carrera se detuvo de golpe. El tercero fue el más lento, porque era el más cuidadoso. Pero los hombres cuidadosos también cometen errores cuando no saben que alguien los está mirando. Sebastián esperó el error, y cuando llegó, lo usó. Los tres supieron al final lo que había pasado. Eso era parte del diseño. Sebastián no quería que creyeran que habían tenido mala suerte. Quería que supieran. Y lo supieron. Ahora bien, si la de Sebastián es la venganza más paciente de esta lista, la que viene ahora es sin duda la más absurda. Y cuando digo absurda, no lo digo con admiración. Lo digo en el sentido más literal. Una queja menor, de alguien sin ningún poder real, escaló de tal manera que terminó con artillería disparando sobre una ciudad. Y el nombre que le quedó para siempre a ese conflicto es tan ridículo que la primera vez que lo escuché pensé que alguien estaba exagerando. Diego Pasamar Riesco tenía una pastelería en el barrio comercial de una ciudad portuaria. No era una pastelería famosa ni especialmente grande, pero era suya y la había levantado con años de trabajo. Un día, durante un periodo de disturbios civiles en la región, un grupo de soldados entró al local, consumió lo que quiso y se fue sin pagar, rompiendo varias vitrinas en el proceso. Diego hizo lo que cualquier persona en su situación haría. Presentó una reclamación formal pidiendo una compensación por los daños. Lo que no podía imaginar es lo que esa reclamación iba a desencadenar. Su queja se sumó a una lista más larga de reclamaciones que ciudadanos extranjeros residentes en esa ciudad habían acumulado contra el gobierno local. Las reclamaciones llevaban tiempo sin resolverse. La tensión diplomática entre ese gobierno y el país de origen de esos ciudadanos ya existía por otras razones. Y la queja de Diego, con su lista de vitrinas rotas y pasteles no pagados, se convirtió en el último elemento de un expediente que ya estaba listo para explotar. El gobierno extranjero envió una flota. La ciudad portuaria amaneció un día con barcos de guerra en el horizonte y la exigencia de una compensación total por todas las reclamaciones acumuladas, incluida la de Diego Pasamar Riesco y sus pasteles. Cuando el bloqueo naval empezó y los cañones encontraron su posición, alguien en alguna cancillería tuvo que escribir un informe explicando los orígenes del conflicto. Y ese informe tenía que mencionar la pastelería. El conflicto quedó registrado para siempre con un nombre que nadie en esa ciudad hubiera elegido. Todo porque un pastelero quiso que le pagaran lo que era suyo. Y lo más extraño de todo es que en el fondo tenía razón. Una mujer vio cómo asesinaban a su esposo, y en lugar de derrumbarse, hizo algo que los historiadores todavía estudian como un ejemplo de inteligencia táctica pura. No lloró en público. No pidió justicia a las autoridades. Diseñó un plan en 4 etapas que tardó meses en ejecutarse y que cada vez que avanzaba un paso dejaba un mensaje más claro que el anterior. El mensaje era simple. Nadie toca lo mío y sigue viviendo como si nada. Valentina Soroquina era la esposa de un gobernador regional que fue emboscado y eliminado por una facción rival que llevaba tiempo queriendo controlar el territorio que él administraba. Lo hicieron con una brutalidad calculada, diseñada para intimidar, para dejar claro quién mandaba ahora. Lo que no calcularon fue Valentina. Tenía 42 años, 3 hijos y una cabeza que funcionaba con una frialdad que pocas personas en esa situación pueden mantener cuando el dolor es tan fresco que todavía huele a sangre. La primera etapa fue diplomática. Mandó emisarios a la facción rival con una propuesta de negociación. Los emisarios llegaron, fueron recibidos con desprecio y no volvieron. Eso era exactamente lo que Valentina esperaba. Necesitaba confirmar que no había camino de diálogo posible antes de cerrar esa puerta por su cuenta. La segunda etapa fue más directa. Organizó una emboscada, un convoy de suministros que la facción usaba regularmente, cortando una línea de recursos que necesitaban para mantener su posición. El mensaje llegó.
Respondieron con amenazas. Valentina respondió a las amenazas con la tercera etapa, que fue tan inesperada que cuando los relatos llegaron a otros territorios, la gente tardó días en creer que era real. Valentina sabía que la facción tenía su base principal en una ciudad amurallada que era difícil de atacar de frente. Así que no la atacó de frente. Reunía información durante semanas sobre los patrones de movimiento dentro de la ciudad, las rutas que usaban para comunicarse entre sectores, los momentos en que la vigilancia era más laxa. Y luego usó algo que nadie esperaba como arma: palomas mensajeras capturadas de los propios correos de la facción, con materiales inflamables atados de forma que el vuelo natural del animal llevara el fuego exactamente hacia los puntos que ella había identificado. El incendio que siguió no destruyó la ciudad entera, pero destruyó exactamente lo que necesitaba destruir: almacenes, archivos, el edificio donde guardaban sus registros de control territorial. La facción tardó meses en recuperarse. Valentina usó esos meses para consolidar alianzas que su marido nunca había podido cerrar. Cuando la situación se estabilizó, el territorio seguía siendo de su familia. La facción que había calculado que eliminar al gobernador les daba el control, aprendió que habían eliminado al gobernador, pero habían dejado viva a la persona que realmente sabía cómo defender ese territorio. A veces, el error más grave no es atacar a alguien, es no entender a quién estás atacando realmente. Y si crees que Valentina cruzó una línea con todo eso, espera a escuchar lo que viene ahora. Porque lo que hizo el hombre de esta siguiente historia no tiene ninguna justificación táctica. No había estrategia, no había mensaje calculado. Solo había odio tan profundo y tan sostenido que no encontró suficiente con que la persona muriera. Necesitaba algo más. Y lo que eligió como ese algo más es tan perturbador que la primera vez que lo lees, tienes que releerlo para confirmar que no estás malinterpretando. El obispo Renato Fulgencio Alvar llevaba años acumulando un rencor institucional contra su predecesor, el obispo Cornelio, que había tomado decisiones durante su mandato que Renato consideraba no solo erróneas, sino directamente una afrenta personal a su autoridad y a su visión de cómo debían manejarse los asuntos de la diócesis. Cornelio murió, y Renato asumió el cargo que tanto había deseado. Cualquier persona razonable habría cerrado esa página y seguido adelante. Renato no era esa persona. Lo que ordenó a continuación tiene protocolo. Eso es lo que más me impacta. No fue un arrebato. Fue un proceso formal, con documentos, con funcionarios asignados, con fechas coordinadas. Ordenó exhumar el cuerpo de Cornelio, que llevaba casi un año enterrado. Ordenó que lo vistieran con sus ropas ceremoniales completas. Ordenó que lo colocaran en una silla en la sala de audiencias. Y ordenó que se celebrara un juicio formal contra él, con acusaciones leídas en voz alta, con un representante designado para responder en nombre del cadáver, con testimonios, con deliberación y con un veredicto final. El veredicto fue culpabilidad. Los actos de Cornelio durante su mandato fueron declarados nulos. Y después del veredicto, vinieron las consecuencias físicas que cualquier persona condenada en ese tipo de proceso podía esperar en aquella época. Todo documentado, todo registrado, con secretarios tomando notas, mientras el cuerpo de un hombre muerto recibía una condena formal por decisión de alguien que lo odiaba demasiado para dejarlo descansar en paz. Lo que me congela cada vez que pienso en esto no es la brutalidad, es el papeleo. Es que alguien diseñó un formulario para esto. Un rey mandó desenterrar a su amor muerto para coronarla delante de toda la corte. Y la corte obedeció. Nadie se negó. Nadie protestó en voz alta. Porque cuando el hombre que tiene el poder absoluto sobre tu vida te dice que te pongas de pie y rindas honores, te pones de pie y rindes honores, aunque lo que tengas delante ya no pueda ver nada. El rey Bernardo de Monteal había perdido a Inés, su compañera de años,
por una decisión que tomaron otros sin consultarle. Los consejeros del reino la consideraban un problema político. Una mujer sin el linaje adecuado, con demasiada influencia sobre el rey, en un momento en que el reino necesitaba alianzas que ella complicaba con su sola presencia. La eliminaron mientras Bernardo estaba en campaña. Cuando volvió y supo lo que habían hecho, algo en él se quebró de una manera que no tiene nombre exacto en ningún idioma. No fue locura. Fue algo más frío, más permanente. Primero cazó a los responsables directos. Eso tardó meses, pero fue metódico y completo. Ninguno escapó. Cada uno pagó con una precisión que hablaba de alguien que no estaba actuando en caliente, sino ejecutando un plan que había diseñado con tiempo y con rabia sostenida. Pero cuando eso estuvo hecho, Bernardo se quedó en silencio durante semanas. Sus asistentes decían que caminaba por los salones del palacio de noche, solo, con una vela, sin hablar con nadie. Y luego un día convocó a toda la corte. Lo que ocurrió en esa sala es lo que convirtió a Bernardo en una figura que los cronistas de la época no sabían cómo clasificar. Ordenó que trajeran a Inés. Ordenó que la vistieran con las ropas que correspondían a una reina. Ordenó que la colocaran en el trono junto al suyo. Y delante de cada noble, cada consejero, cada funcionario del reino que había callado mientras tomaban esa decisión sin él, exigió reconocimiento formal. Uno por uno, con el protocolo completo, con la reverencia que se le debe a quien ocupa ese trono. El silencio en esa sala debía de ser el tipo de silencio que pesa físicamente en el pecho. Nadie se atrevió a negarse. Nadie encontró las palabras para resistirse a un rey que sostenía en la mano todo el poder y en los ojos algo que iba mucho más allá de cualquier argumento racional. Bernardo no estaba buscando justicia en ese momento. Estaba reescribiendo la realidad. Estaba diciendo que lo que quisieron borrar iba a ser reconocido por los mismos que lo borraron. Que su amor iba a ser reina, aunque fuera en ese único momento imposible. Hay personas que ven esta historia y la llaman devoción. Hay personas que la leen y sienten un escalofrío que no saben bien de dónde viene. Yo creo que las dos reacciones son correctas al mismo tiempo. Y creo que Bernardo lo sabía. Lo que vino después de Renato Fulgencio Alvar y su juicio al cadáver, y después de Bernardo y su coronación imposible, me hizo pensar mucho en cuántas formas diferentes tiene el ser humano de no soltar algo. Renato usó el protocolo. Bernardo usó el poder. El hombre de esta siguiente historia usó algo que parece mucho más mundano, pero que en realidad es igual de devastador. Usó una fecha. El nuevo gobernador, Marcelo Treviño Garza, llegó al poder después de una disputa territorial que había durado meses y que se resolvió a su favor gracias a una serie de alianzas militares y negociaciones que él mismo había liderado. Era inteligente, metódico, y tenía una memoria para los agravios que rivalizaba con la de Emilio Saavedra. La diferencia es que Emilio usó el silencio como arma. Marcelo usó la administración. Una de sus primeras acciones como gobernador fue revisar la documentación oficial del proceso de transición de poder. Y en esa revisión encontró algo que para cualquier otro habría sido un detalle burocrático sin importancia. La fecha oficial de inicio de su mandato. La fecha que figuraba en los documentos era el día en que se firmaron los acuerdos finales. Marcelo pidió a su secretario que la cambiara, que la retrasara un día, solo un día. El secretario lo miró sin entender. Marcelo le explicó con la paciencia de alguien que ya tiene todo calculado. Con esa fecha un día anterior, todas las acciones militares y políticas que sus oponentes habían tomado en los días previos a la firma quedaban técnicamente dentro de su mandato. Lo que hasta ese momento era una disputa legítima entre partes con derechos equivalentes, se convertía, con ese único día de diferencia en un documento oficial, en una acción tomada contra una autoridad ya constituida, en traición. No en el sentido moral, en el sentido legal, con consecuencias reales y documentadas. Los hombres que habían luchado contra él
pensando que lo hacían dentro de sus derechos, despertaron un día descubriendo que un ajuste de fecha los había convertido en culpables sin que hubiera cambiado nada de lo que realmente había ocurrido. La realidad no se había movido, solo se había movido el papel. Y en el mundo de Marcelo Treviño Versa, el papel era lo único que importaba. Una escritora famosa desapareció durante 12 días, y cuando la encontraron, estaba registrada en un hotel bajo el apellido de la mujer con quien su marido la había engañado. Nunca explicó qué pasó. Nunca. Y ese silencio fue más devastador que cualquier cosa que hubiera podido decir. Camila Estrada Vidal era la escritora más leída de su generación en ese momento. Sus novelas se vendían en todas las librerías. Su nombre aparecía en las revistas y la gente que la conocía en persona decía que tenía esa rara combinación de inteligencia afilada y calidez genuina que hace que alguien sea difícil de olvidar. Su matrimonio con Rodrigo, un periodista bien conectado y con mucha presencia social, parecía desde afuera exactamente lo que era por dentro durante los primeros años. Sólido, cómodo, real. Pero Rodrigo llevaba tiempo interesado en otra persona. Una mujer llamada Daniela Fuentes, que trabajaba en el mismo medio que él y con quien había construido algo paralelo que Camila no supo hasta que él mismo se lo dijo una noche en la cocina, con el café todavía caliente en la mesa y el sonido de la calle entrando por la ventana entreabierta. Le dijo que quería el divorcio, que quería rehacer su vida, que esperaba que pudieran manejarlo como adultos. Camila no respondió en ese momento. Se quedó mirando la taza, asintió. Y 3 días después desapareció. Su carro fue encontrado en una carretera secundaria con las puertas cerradas y las llaves dentro. No había señales de nada violento, pero tampoco había señales de Camila. La prensa tardó menos de 24 horas en convertir aquello en el tema central de todas las conversaciones. Los periodistas rodearon la casa de Rodrigo. La policía abrió una investigación. Voluntarios organizaron búsquedas en la zona donde apareció el carro. Y Rodrigo, el hombre que había pedido el divorcio 3 días antes, se convirtió de la noche a la mañana en el centro de todas las sospechas sin que nadie lo dijera directamente, pero sin que nadie dejara de pensarlo. 12 días. Durante 12 días el país entero estuvo pendiente de dónde estaba Camila Estrada Vidal. Y cuando la encontraron, estaba en un hotel a 2 horas de distancia, descansando, registrada con un nombre compuesto que incluía su primer nombre y el apellido de Daniela Fuentes, la mujer por la que Rodrigo la había dejado. Camila dijo que no recordaba bien cómo había llegado ahí, que había tenido un periodo de confusión. Los médicos hablaron de disociación por estrés severo. Los abogados hablaron de privacidad. Y Camila no añadió nada más nunca. Lo que me parece tan extraordinario de esta historia es que nunca sabremos si fue deliberado o no. Y esa es exactamente la razón por la que sobrevive. Un escándalo con explicación se cierra. Este nunca se cerró. Rodrigo pasó el resto de ese periodo siendo el hombre que tal vez había hecho algo terrible, aunque nadie pudiera probarlo, mientras Camila seguía siendo la víctima, la escritora brillante, la mujer que había desaparecido. Si fue calculado, fue el movimiento más perfecto que alguien puede hacer en una guerra donde no quieres ensuciarte las manos. Si no fue calculado, entonces el subconsciente de Camila Estrada Vidal era más letal que cualquier plan consciente. De cualquier manera, Rodrigo nunca se recuperó públicamente de esos 12 días. Y Camila siguió escribiendo. Ahora bien, si Camila usó la ausencia como arma, el hombre de esta siguiente historia usó algo completamente diferente. Usó el espacio físico, las paredes de una habitación, el color de una tela, la temperatura del aire. Y construyó una trampa tan refinada y tan cruel que los historiadores todavía debaten si llegó a existir realmente
o si fue una leyenda que creció porque encajaba demasiado bien con lo que todos creían de ese hombre. Gonzalo Laval Mendieta era un aristócrata con recursos, con tierras y con un orgullo que no tenía fondo visible. Su esposa Adriana había sido durante años la figura más admirada de los círculos sociales en los que se movían. Brillante, elegante, con esa presencia que hace que la gente en una sala gire la cabeza sin saber muy bien por qué. Y Gonzalo la amaba con esa clase de amor que en realidad es posesión con nombre más suave. Cuando la relación entre Adriana y una persona influyente del entorno político de la época se hizo pública, el escándalo golpeó a Gonzalo en el lugar más sensible que tenía. No el corazón, el ego. Lo que hizo fue tomar una de las habitaciones más grandes de su casa y rediseñarla completamente. Paredes cubiertas de tela oscura de arriba a abajo. Ventanas selladas. Una sola lámpara de luz tenue en el centro. Ningún espejo. Ningún color que no fuera el negro o el gris profundo. Y en esa habitación instaló a Adriana, con todo lo que podía necesitar para vivir, pero sin nada que pudiera recordarle que el mundo exterior seguía existiendo con sus colores y su movimiento y su aire fresco. La habitación como argumento. La habitación como frase final dicha en piedra y tela y oscuridad. Los historiadores serios dicen que la versión completa probablemente es leyenda. Que Adriana murió de enfermedad y que la historia de la habitación negra creció después como una forma de explicar lo que la gente ya creía de Gonzalo. Puede ser. Pero lo que me resulta más revelador es que cuando la gente escuchó la leyenda, la encontró completamente creíble. Nadie dijo que era imposible. Nadie dijo que ese hombre no era capaz. Y a veces la leyenda que una persona inspira dice más sobre ella que cualquier hecho documentado. Un hombre organizó un banquete para sus enemigos, los sentó a su mesa, los hizo beber su vino, y cuando el momento fue exactamente el correcto, ejecutó un plan que había estado esperando durante años con la paciencia de alguien que sabe que la prisa arruina las cosas buenas. Rodrigo Salcedo Pimentel creció viendo cómo su familia era destruida por la clase noble que supuestamente debía lealtad a su padre. Tenía 12 años cuando ocurrió. Lo suficientemente mayor para entender lo que pasaba, lo suficientemente joven para que esa imagen quedara grabada con una claridad que el tiempo no difuminó, sino que fue afilando año a año. Su padre había confiado en los hombres equivocados. Los hombres equivocados lo habían traicionado en el momento más crítico, cuando el apoyo de ellos habría cambiado el resultado. En lugar de eso, miraron hacia otro lado, y luego tomaron lo que quedó disponible después del colapso. Rodrigo pasó años fuera del centro del poder. Construyó alianzas en los márgenes. Aprendió a leer las motivaciones de las personas con una precisión que asustaba a los que lo conocían bien. Y esperó. Cuando finalmente regresó al poder con suficiente autoridad como para actuar, lo primero que hizo no fue dictar sentencias. Lo primero que hizo fue enviar invitaciones. Una celebración. Un banquete de reconciliación, decían los mensajes, con el tono cálido de alguien que quiere cerrar heridas viejas y mirar hacia adelante. Los nobles que habían traicionado a su padre recibieron esas invitaciones y las aceptaron porque negarse habría sido una declaración de hostilidad y porque, seamos honestos, el tiempo les había dado confianza. Habían prosperado. Creían que el pasado era pasado. La noche del banquete la sala olía a madera quemada en las chimeneas y a comida elaborada que había tardado días en prepararse. Las copas estaban llenas. Las conversaciones fluían con esa tensión contenida que tiene cualquier reunión donde la gente sonríe, pero mide cada palabra. Rodrigo era el anfitrión perfecto, atento, tranquilo, sin una sola grieta visible en la expresión. Esperó a que el vino hubiera hecho su trabajo. Esperó a que los cuerpos se relajaran y las guardias bajaran. Y entonces dio la señal que sus hombres llevaban horas esperando. Lo que ocurrió en esa sala en los minutos siguientes
Fue la respuesta a todo lo que había ocurrido cuando Rodrigo tenía 12 años. Calculada, completa, sin excepciones. Los que habían tomado decisiones en aquel momento no salieron de ese edificio. Los más jóvenes, los que habían heredado posición sin haber participado directamente, fueron encadenados y asignados a trabajos bajo supervisión directa de Rodrigo durante años. No como castigo simbólico, como inversión de jerarquía. Los que una vez habían decidido el destino de su familia, ahora dependían de cada decisión suya para el suyo propio. Hay personas que dicen que Rodrigo Salcedo Pimentel cruzó una línea esa noche. Puede ser. Pero hay algo que nadie puede negar. Ningún noble en ese territorio volvió a pensar en traicionar a quien tenía el poder. Porque ahora todos sabían lo que costaba. Y lo sabían porque lo habían visto con sus propios ojos, en una sala que olía a comida buena y a error irreversible. Hay algo que une a Rodrigo con casi todos los que hemos visto hasta ahora. Todos actuaron. Todos tomaron decisiones, organizaron planes, movieron recursos, construyeron trampas. Pero hay una historia en esta lista que funciona de manera completamente diferente. Una historia donde la venganza no fue ningún acto específico, sino simplemente el resultado de seguir existiendo cuando todos esperaban que te rompieras. Marco Aurelio Cisterna pasó los primeros 40 años de su vida siendo el miembro de su familia del que nadie esperaba nada relevante. No era físicamente imponente. Tenía una manera de hablar pausada que algunas personas confundían con lentitud. Le gustaban los libros, los juegos de mesa, los debates largos sobre temas que a los demás les parecían demasiado abstractos para merecer tiempo. En las reuniones importantes estaba, pero no era convocado. En las decisiones grandes, su opinión no era la que se buscaba. Sus primos, sus contemporáneos, los hombres que ocupaban los espacios de poder en su entorno, lo trataban con una mezcla de afecto superficial y descuido, que era en realidad la forma más refinada de desprecio. No lo atacaban, simplemente no lo contaban. Y entonces, por una cadena de eventos que incluyó las malas decisiones de varios de esos mismos hombres y la muerte de los que los respaldaban, Marco Aurelio quedó como la única opción disponible para ocupar la posición más alta de su entorno institucional. No porque lo hubieran elegido con entusiasmo, porque no quedaba nadie más que no estuviera comprometido por sus propios errores. Lo pusieron ahí pensando que sería manejable, pensando que el hombre de los libros y los juegos de mesa haría lo que le dijeran. Lo que descubrieron en las semanas siguientes fue que Marco Aurelio Cisterna llevaba 40 años observando, aprendiendo y esperando sin que nadie lo notara, porque nadie lo consideraba una amenaza. Cada uno de los hombres que lo habían ignorado tuvo que presentarse ante él a solicitar audiencia. Tuvo que esperar en la antesala. Tuvo que elegir las palabras con cuidado, sabiendo que el hombre sentado al otro lado de la mesa recordaba perfectamente cada momento en que no había sido contado. Marco Aurelio no los humilló directamente, no hacía falta. La situación ya lo hacía por él. Y él, sentado en esa silla que nadie había querido darle antes, simplemente gobernaba. Con la misma calma pausada de siempre, con esa expresión que ahora nadie confundía con lentitud. Un artista pintó a su crítico en el infierno con tanta precisión y tanto detalle que hoy, siglos después, millones de personas siguen viendo esa imagen sin saber que están contemplando la venganza más duradera que un ser humano haya ejecutado jamás contra otro. Mateo Granados Villalba llevaba meses trabajando en el encargo más importante de su vida. Una obra enorme, en un espacio sagrado, que debía representar el juicio final con toda la fuerza que ese tema merecía. Mateo dormía poco, comía cuando se acordaba y pasaba horas colgado en andamios con el cuello torcido y los brazos cansados, aplicando capas y capas de color sobre una superficie que la mayoría de las personas no podría ni alcanzar. Era el tipo de trabajo que te consume completamente, que no deja espacio para nada más. En ese contexto apareció Bernabé Cerrato Huesca. Bernabé era el responsable de protocolo del espacio donde Mateo trabajaba.
Un hombre con cargo, con acceso y con la opinión muy formada de que su gusto personal tenía peso institucional. Un día subió a inspeccionar el avance de la obra y lo que vio lo incomodó visiblemente. Había figuras sin vestir, cuerpos representados con una naturalidad que Bernabé consideraba inapropiada para un lugar de esa categoría. Y lo dijo en voz alta. Dijo que aquello parecía más la decoración de un lugar de diversión que la obra seria que se esperaba. Lo dijo delante de otras personas, con la confianza de alguien que cree que su cargo lo protege de las consecuencias de sus palabras. Mateo escuchó, no respondió, siguió trabajando, y Bernabé se fue satisfecho creyendo que había ejercido su autoridad correctamente. Lo que no sabía es que Mateo Granados Villalba tenía una memoria perfecta para las caras y una habilidad que iba mucho más allá de reproducir lo que veía. Podía interpretar, podía transformar. Podía tomar un rostro real y colocarlo en cualquier contexto que eligiera con una veracidad que hacía que la imagen resultante fuera inconfundible para cualquiera que conociera al original. Cuando la obra estuvo terminada y las puertas del espacio se abrieron al público, entre todas las figuras que poblaban esa representación del juicio final, había una que los que conocían a Bernabé reconocieron de inmediato. Estaba en la sección de los condenados, con una expresión que combinaba la confusión y el horror de alguien que acaba de entender dónde ha terminado, con detalles físicos que no dejaban espacio para la duda sobre quién era el modelo, y con elementos simbólicos añadidos por Mateo que subrayaban el juicio implícito con una crueldad tan elegante que resultaba casi admirable. Bernabé protestó. Buscó que la imagen fuera modificada o eliminada. Y la respuesta que recibió fue básicamente que la obra ya era lo que era y que alterarla no era una decisión simple. La imagen permaneció. Permanece todavía. Cada persona que entra a ese espacio y lo observa está, sin saberlo, siendo testigo de una conversación que ocurrió entre dos hombres hace mucho tiempo. Una conversación en la que uno habló con palabras que duran días y el otro respondió con pintura que dura siglos. Bernabé Cerrato Huesca quería que nadie viera ciertas cosas. El resultado de su intervención fue que su propio rostro quedó expuesto para siempre ante todo el que entrara por esa puerta. Hay críticos que no entienden con quién están hablando hasta que ya es demasiado tarde para importar. Y ahora llegamos al final. No al final de las historias, porque estas historias no terminan. Siguen ocurriendo en versiones actualizadas todos los días, en oficinas y familias y países. Llegamos al final de este recorrido. Y quiero que te quedes con algo antes de que sigas con tu día. Hemos visto a Andrés comprar un edificio por una mirada de desprecio. Hemos visto a Cabe desviar un río porque le costó algo que amaba. Hemos visto a Emilio borrar una cara de la historia con la paciencia de un relojero. Hemos visto a Sebastián construir durante 12 años una respuesta que llegó exactamente cuando debía llegar. Hemos visto a Valentina convertir su duelo en táctica militar. Hemos visto a Bernardo coronar a quien ya no podía llevar la corona. Hemos visto a Marco Aurelio ganar sin hacer absolutamente nada más que sobrevivir. Y hemos visto a Mateo pintar su respuesta en una pared que todavía existe. Lo que todas estas historias tienen en común no es la venganza en sí misma. Es lo que la hace posible. En cada caso, la persona que actuó tenía suficiente poder, suficientes recursos, suficiente tiempo o suficiente talento como para no tener que aceptar el daño recibido como definitivo. Eso es lo que separa estas historias de los millones de historias similares que no recordamos. No es que la herida fuera más grande, es que quien la recibió tenía algo con qué responder. Y eso me lleva a la pregunta que no puedo sacudir de mi cabeza cada vez que pienso en todo esto. Si miramos honestamente lo que nos genera la lectura de estas historias, la mayoría de nosotros no siente horror. Siente algo parecido a la satisfacción. Siente el impulso de decir que se lo merecían. Y eso funciona bien cuando el que recibe la venganza es claramente el malo de la historia. Pero la realidad es que casi ninguno de estos personajes se veía a sí mismo como el malo. Cada uno tenía su versión de los hechos.
Cada uno creía que su respuesta era proporcional. Cada uno dormía bien por las noches. La pregunta que te dejo para los comentarios es esta. Si mañana tuvieras el poder suficiente para responder sin consecuencias a la mayor injusticia que alguien te haya hecho, ¿cuál sería tu límite real? No el que dices en voz alta, el de verdad. Porque estas historias sugieren que ese límite se mueve mucho más de lo que queremos admitir cuando el poder es suficientemente grande. Escríbelo abajo. Quiero leerlo. Y si este recorrido por las venganzas más absurdas, más frías y más extraordinarias de la historia te enganchó tanto como a mí, dale like y suscríbete al canal. Hay muchas más historias como estas esperando, y no querrás perderte ninguna.